Veamos cómo resolver el siguiente problema geométrico. En este caso nos están dando un triángulo llamado triángulo ABC y me dicen que ese triángulo es un triángulo equilátero. Me dicen también que existe un círculo, este círculo que está en rojo, que tiene la característica que tiene dos puntos, en este caso el punto B y este punto que vamos a utilizar, vamos a nombrar los D, son puntos de contacto del círculo con el triángulo, igual que este punto y este punto. Pero me dicen que este triángulo, repito, es equilátero, me dan el área del círculo, me dicen que es 9pi unidades cuadradas. Y con esto me piden calcular el área del triángulo ABC, repito, conociendo que es equilátero. Entonces, vamos a comenzar. Cuando el triángulo es un triángulo cualquiera, en este caso el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Pero si el triángulo es equilátero, es un triángulo específico, existe una fórmula para el área del triángulo. Y nos dicen que el área de un triángulo, cuando ese triángulo ABC es un triángulo equilátero, el área de un triángulo va a ser igual por fórmula a raíz de 3 sobre 4 por la longitud de su lado al cuadrado. Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar para calcular el área de un triángulo que sea equilátero. Recuerden que cuando el triángulo es equilátero, cumple la condición de que sus tres lados son iguales, es decir, el lado AB es igual a BC y es igual también a AC. Los tres lados son iguales porque es un triángulo equilátero. Y sus ángulos interiores también miden todos iguales. Son iguales a 60 grados, ya que la suma de los tres daría 180 grados. Son datos que a veces debemos utilizar en algún tipo de ejercicio para desarrollarlo o hacer el cálculo de lo que nos piden. Bien, tenemos la fórmula del área específica del triángulo equilátero. Digo, es un triángulo con una característica, es equilátero. Si fuera otro triángulo cualquiera, diríamos que el área sería base por altura sobre 2, donde tendríamos que buscar la altura del triángulo. En este caso, como el triángulo es equilátero, no me hace falta la altura. Lo que me hace falta es saber cuánto mide el lado. El lado sería o AB, o AC, o BC. Cualquiera de los tres sería L, porque, repito, como es equilátero, los tres lados son iguales. O sea, mi problema sería entonces buscar la longitud del lado. Si yo logro calcular la longitud del lado del triángulo, lo sustituyo aquí, lo elevo al cuadrado y hago ese cálculo. Y tengo ya la respuesta del ejercicio, que es el área del triángulo equilátero. Por lo tanto, repito, el ejercicio consiste en este caso, para buscar el área, buscar la longitud del lado. Cualquiera de los tres, porque los tres son iguales. Pero existe otra fórmula que me dice que en un triángulo equilátero, la altura de ese triángulo también tiene una fórmula, que es raíz de 3 sobre 2 por la longitud del lado. Esta fórmula también la conocemos del triángulo equilátero. El área es raíz de 3 sobre 4 por el lado al cuadrado y la altura del triángulo equilátero es raíz de 3 sobre 2 por el lado. ¿Qué va a pasar en este ejercicio? Bueno, que como el triángulo es equilátero, y en este caso estos puntos son puntos de contacto, recordemos que la altura en un triángulo equilátero incide sobre la base perpendicularmente. Quiere decir que si trazamos, lo voy a hacer con líneas discontinuas, este segmento que va desde B hasta el punto D, pasando por el centro del círculo, esa medida tendría una característica. Desde el centro a B sería el radio, y del centro hasta D sería también el radio, y completa esa medida sería igual a la altura. Quiere decir que la altura sería igual a 2 veces el radio. Entonces, aquí tendríamos lo siguiente. La altura sería igual a 2 veces el radio, porque sería R más R. Pero me dicen que el área del círculo es 9pi unidades cuadradas. ¿Qué pasa cuando usted tiene el área de un círculo? El área de un círculo se calcula por la fórmula, conocemos pi por R2. Entonces podemos calcular su radio, porque conozco el área del círculo. Me dicen que vale 9 unidades cuadradas. Y 9 será igual, 9pi igual a pi por R2. Repito, el área del círculo me lo dan, 9pi unidades cuadradas, igual a la fórmula. Aquí podríamos cancelar los pi y me quedaría que R2 es igual a 9, donde el radio sería la raíz de 9 y el radio sería 3. Quiere decir, la medida del radio de este círculo sería 3 unidades, 3 aquí y 3 aquí. Por lo tanto,
La altura sería 2 por el radio, que es 3, y la altura serían 6 unidades. Ya calculamos entonces el valor de la altura de este triángulo equilátero, sabiendo que es 2 veces el radio. Si conozco la altura, podría venir aquí a esta fórmula de la altura, que es radio de 3 sobre 2 por el lado, buscar el lado y sustituirlo en la fórmula para buscar su área. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso la altura es 6, sería 6 igual a radio de 3 sobre 2 por el lado. Vamos a despejar aquí, sería 3, en este caso 6 por 2 me daría 12, la radio de 3 pasaría dividiendo igual al lado. Y aquí podemos, en ese caso, vamos a hacer lo siguiente, como es radio de 12 sobre radio de 3, lo que podemos hacer es racionalizarlo, o sea, multiplicarlo, en este caso, por la radio de 3 y dividirlo por la radio de 3 para que no se altere, o sea, multiplico y divido por radio de 3 para racionalizarlo. Y nos quedaría 12 radio de 3 sobre radio de 3 por radio de 3, nos daría radio de 9. Y la radio de 9 sería 3, igual al lado. Y el 12 y el 3 se pueden simplificar y me daría 4 radio de 3 igual a la longitud del lado. Quiere decir, hemos podido, conociendo la altura del triángulo equilátero, hemos podido por la fórmula de la altura, que es radio de 3 sobre 2 por el lado, calcular la medida del lado. El lado es 4 radio de 3. Entonces vendría la fórmula y sustituyo. Esto nos quedaría por aquí. Radio de 3 sobre 4 por el lado al cuadrado. Y el lado calculado es 4 raíz de 3. 4 por raíz de 3. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Sencillamente lo que nos queda por hacer es efectuar los cálculos. Vamos a hacerlo. Raíz de 3 sobre 4 por 4 al cuadrado, 16. Y la raíz de 3 al cuadrado se simplifica y nos daría 3. Aquí podría simplificar el 4 con 16, me quedaría 4, me quedaría 3 por 4, 12 raíz de 3. Quiere decir que el área del triángulo ABC, que es un triángulo equilátero, es igual a 12 raíz de 3 unidades cuadradas. Y hemos podido, mediante la fórmula y sabiendo que la altura es 2 veces el radio, calcular el lado primeramente y después con la fórmula del área de un triángulo equilátero, que es radio de 3 sobre 4 por lado al cuadrado, sustituir el lado y calcular su área. Espero le hayan entendido, les haya gustado, como siempre digo, les sirva para sus estudios. Muchas gracias, like y suscríbanse.